¿Qué tal, queridos amigos, hermanos? Que Dios los bendiga mucho en este momento. Y bueno, le damos gracias al Señor por una oportunidad más que nos permite a través de este medio compartir su palabra y la bendición de escudriñar las escrituras que Él nos ha dejado, ¿no? Qué hermoso es que podamos tener a disposición la Biblia, que nos muestra el carácter de Dios y también nos muestra cómo es la naturaleza humana, o sea, cómo es usted o cómo soy yo ante distintas circunstancias de la vida que inexorablemente nos alcanzan, ¿no? Entonces, en esta oportunidad, pensando en esto que estoy diciendo, quería compartir un poco lo que es la confianza del cristiano, del Hijo de Dios, la confianza en Dios en medio de la dificultad. Y vamos a estar viendo un pasaje que se encuentra en el Evangelio según Mateo, capítulo 11. Y voy a estar leyendo del versículo 2 al 6 inclusive. Acá vamos a estar analizando un poquito la situación que le tocó vivir a un gran hombre de Dios que fue Juan el Bautista, y seguramente nos vamos a estar identificando en algunos aspectos de lo que este varón de Dios experimentó en esta oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver lo que nos dice la Escritura en Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 2 al 6. Mire lo que dice la palabra del Señor. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Amén. Qué gloriosa es la palabra del Señor, ¿no? Acá vemos que Juan el Bautista, el precursor, ¿sí? Este nuevo Elías que ya el Antiguo Testamento señalaba que iba a venir preparando los caminos del Mesías, o sea, de nuestro Señor Jesucristo. Este Juan el Bautista, en este momento que vemos de la Escritura, estaba arrestado en la cárcel, había sido puesto en prisión, no por malhechor, no por algún delito que hubiese cometido, sino por predicar la verdad y por señalar el pecado de uno de los Herodes, ¿no?, que gobernaba en aquel tiempo. Y fue encarcelado en una cárcel que está al oriente del Mar Muerto, que se llama Maqueronte, ¿no? Era un lugar como una especie de fortaleza, y lo tenían preso allí desde hacía un tiempo. Y al estar en ese lugar de angustia, de oscuridad, de probablemente maltrato, este gran hombre de Dios empezó a angustiarse en su alma. ¿Por qué? Porque estaba pasando por una gran dificultad, ¿sí? Ahora vemos que Juan el Bautista no era un hombre cualquiera, sino que era un hombre elegido por Dios primeramente, con un ministerio muy específico y muy especial, y que este hombre estaba acostumbrado a vivir en el desierto y tenía una vida totalmente austera, nos dice la Escritura, ¿no? que se vestía de piel de camello, que comía miel silvestre, y no era un hombre, según lo que nos dice el Señor en versículos posteriores a los que acabamos de leer, que no era precisamente un hombre blando, no era un hombre que se quebrantara fácilmente, sino que era un hombre realmente fogueado por Dios, experimentado en Dios. Sin embargo, acá lo vemos en una prueba difícil, en una prueba que realmente a este profeta le generó una gran angustia en su corazón, y esa angustia lo llevó a la duda, ¿sí? A la duda. Y acá en la palabra del Señor dice que Juan, que todavía tenía discípulos que estaban cerca de él, si bien muchos ya se habían ido
con nuestro Señor Jesucristo como correspondía, vemos que Juan envió 2 de sus propios discípulos para preguntarle, ¿no? Dice, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Fíjense que acá este varón de Dios tiene una duda que es importante para él poder resolverla porque su vida estaba en peligro. De hecho, vemos que más adelante él padece el martirio, una muerte violenta en manos de impíos, este Juan el Bautista. Por eso él necesitaba una respuesta certera a este planteamiento. ¿Eres realmente Jesús, aquel Mesías que había de venir? ¿Realmente he sido el precursor de quien realmente tenía que venir conforme a las profecías que fueron dadas durante tantos siglos por medio de los profetas del Antiguo Testamento, en el Antiguo Israel? Y esa pregunta era fundamental. ¿Por qué? Porque él evidentemente estaba dispuesto a padecer lo que estaba padeciendo en la cárcel y aún llegar al martirio como también llegó, pero por quien tenía que realmente ser, o sea, por el verdadero Mesías, por el verdadero Hijo de Dios. Entonces, vemos que esta duda es muy importante para Juan el Bautista en ese momento de su vida. En esto muchas veces nosotros nos vamos a identificar, querido hermano, que tal vez usted camina con Cristo desde hace tiempo, de que cuando viene la prueba, cuando viene la aflicción, muchas veces podemos entrar en dudas. Y lo primero que tenemos que entender de que esto es normal, esto es humano. ¿Por qué? Porque a los grandes hombres de Dios, no solamente a Juan el Bautista, sino vamos a ver algún otro ejemplo ahora, sobreviene la duda. Lo importante delante de Dios es qué es lo que hacemos con esa duda o con esa inseguridad, con esa incertidumbre que se nos plantea en el momento de la prueba, de la dificultad, de la adversidad, la situación que pueda venir sobre nuestra vida, ¿no? El Señor no nos va a juzgar por eso, ni va a tomar como una duda pecaminosa el que nosotros entremos tal vez en esa tristeza o en angustia o en algún tipo, digamos, de planteo que nos podamos hacer, porque el Señor ve nuestro corazón y a los que realmente creemos en Él, estamos en fe y caminamos por fe, ¿no? Pero mire lo que le contesta acá el Señor. El Señor no le reprocha pecado de incredulidad a Juan. Él le responde de la siguiente manera, ¿no? Dice que le respondió Jesús a estos 2 que envió Juan el Bautista, que hagan saber a Juan las cosas que oís y veis. Cuando estos 2 discípulos de Juan llegaron a donde estaba Jesús, Jesús estaba en plena actividad en medio de las multitudes, sanando enfermos, predicando la verdad, levantando paralíticos, haciendo manifestaciones poderosas por la mano del Señor, ¿no? Fíjese, dice, haced saber a Juan las cosas que oís y veis, ¿sí? El testimonio, los hechos. Dice, el versículo 5 dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Qué está haciendo acá Jesús? Jesús le está trayendo a Juan el Bautista a su memoria, porque Juan el Bautista conocía las Escrituras, conocía el Antiguo Testamento, y les está citando las promesas mesiánicas que había profetizado Isaías en su tiempo. Isaías vivió y tuvo su ministerio profético a mediados del siglo VIII a.C., estamos hablando aproximadamente del 750 a.C. Y Jesús acá le cita textualmente distintos pasajes proféticos mesiánicos del profeta Isaías. Entonces, acá tenemos una lección espiritual muy importante. Cuando nosotros entramos en angustia, cuando nosotros enfrentamos la prueba y tenemos esa incertidumbre, ese temor que puede sobrevenir sobre lo que tenemos que enfrentar, lo primero que tenemos que hacer es llevarlo al Señor. ¿Qué hizo acá Juan el Bautista? Envió a hablar a sus discípulos con el Señor. Él físicamente no podía porque estaba encerrado en una celda, adentro de una fortaleza, pero pudo enviar a 2 mensajeros al Señor. Entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros cuando enfrentamos una prueba, una dificultad y entramos en ese temor, en esa inseguridad que invade nuestro corazón es ir al Señor. Y mire, el Señor
qué elementos le da para poder renovar a Juan en la fe y que él pueda salir del temor al gozo, a la alegría, a la esperanza y a la victoria espiritual. El Señor Jesús le cita la palabra, le cita las escrituras que tenían ellos en ese momento, que era el Antiguo Testamento, en este caso puntualmente Isaías, ¿no? Entonces le cita la palabra, ¿no? Le cita la palabra del Señor, las promesas mesiánicas, ¿para qué? Para que Juan el Bautista pueda cobrar fe nuevamente en medio de su angustia. Y no solamente le cita la palabra, ¿sí? Sabemos que la palabra de Dios tiene poder. Dice, mis palabras son espíritu y son vida, ¿no? La misma Escritura testifica de sí mismo diciendo que es más cortante que espada de dos filos, ¿no? La palabra es poderosa. La Escritura no es un libro cualquiera, es un libro con poder, porque es inspirado por Dios, ¿no? Entonces, le da la palabra y aparte de la palabra, ¿no? Como decíamos recién, en el 4 dice, las cosas que oís y veis. ¿Por qué? Porque todos estos milagros maravillosos de ciegos recuperando la vista, de leprosos limpiados, de muertos resucitados y todas estas cosas gloriosas que cita acá el versículo 5, no solamente eran palabras en los rollos que estarían en las sinagogas, el rollo de Isaías, estas palabras gloriosas, proféticas, sino que también esa palabra estaba teniendo un cumplimiento real, un cumplimiento vivo, ¿sí? Entonces era la palabra, la Escritura citada para renovar la fe de Juan y aparte, ¿no?, que estos hombres que fueron enviados vieran y oyeran todo lo que estaba pasando alrededor de Jesús exactamente en ese momento. O sea, Jesús le está queriendo decir, mirá lo que dice la palabra del Señor y aparte mirá los testimonios que están surgiendo a través de mi ministerio mesiánico, ¿no? Porque esta palabra no solamente era palabra, sino que era cumplimiento. Los ciegos veían, los mudos recuperaban el habla, los paralíticos se levantaban, los leprosos eran limpiados, ¿no? Aparte de muertos resucitados o multiplicación de alimentos y tantas cosas gloriosas que hacía nuestro Señor. Entonces a estos hombres enviados les dijo, lo que veis y lo que oís, contárselo a Juan, el testimonio. Entonces fíjese qué hermoso, ¿no? Tenemos por un lado la Escritura, más los hechos gloriosos del Señor. Y Juan allí recibió la consolación, fue reconfortado espiritualmente. Entonces, hermano, nosotros inevitablemente vamos a pasar por situaciones o vamos a tener que enfrentar pruebas, dificultades que van a hacer dudar en nuestro corazón y van a angustiar nuestra alma ciertas circunstancias de la vida. Pero nosotros acá tenemos que tomar ejemplo. Juan lo primero que hizo fue ir a Jesús, consultar al Señor. Usted y yo tenemos que hacer lo mismo. ¿Y qué es lo que a nosotros nos va a renovar en esa fe maravillosa que un día el Señor puso en nuestro corazón? Primero la Escritura, la palabra del Señor. Y después recordar y ver los testimonios del poder glorioso de nuestro Señor, ¿no? A veces nos sorprendemos cuando leemos en el Antiguo Testamento, ¿no?, en el libro del Éxodo y en el resto del Pentateuco, cómo los hijos de Israel, cómo el pueblo de Dios en los tiempos de Moisés veían milagros tras milagros. Sin embargo, cada vez que enfrentaban una nueva dificultad, entraban en queja, en murmuración, en desesperación, ¿no?, en temor. Y el Señor no se agradaba de ese tipo de duda, porque el Señor les venía dando un montón de evidencias de su verdad, de sus milagros, de su cuidado como Padre amoroso. Entonces nosotros tenemos que ver eso, ¿no? Las cosas gloriosas que Dios hace, las cosas gloriosas que el Señor hizo aún en nuestra propia vida en tiempos pasados. Esto para los que tal vez tenemos muchos años caminando con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, cobremos sabiduría en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque la duda muchas veces va a venir y muchos cristianos se sienten culpables ante la duda, como que el Señor los va a castigar por dudar del Señor, ¿no? Pero está la duda que viene por el impacto que nos genera el estar ante una prueba difícil, y otra cosa es la duda pecaminosa, que esa es la que Dios no se agrada, ¿no? La duda que viene de un corazón endurecido, de un corazón rebelde, ¿no? Mire lo que dice en Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 15,
la última parte del versículo 18, se lo quería compartir para que vean lo que sentía el profeta en su corazón, Jeremías, que también era un varón de Dios, ¿no? Dice, ¿serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Mire qué tremendo lo que sentía el profeta Jeremías, ¿no? Como cosa ilusoria, ¿sí? Como aguas que no son estables. Él había escuchado la voz de Dios, él conocía al Señor, Jeremías, pero cuando viene la aflicción, cuando viene la prueba, es como que nuestra naturaleza humana tiende a olvidar las cosas gloriosas que hemos visto y conocido del Señor, y es como que la cosa se pone toda oscura, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, vemos que acá Juan el Bautista le había pasado algo parecido. Era un hombre de fe, era un hombre que cuando estaba en el Jordán, vio al Espíritu Santo descender en forma de paloma y escuchó audiblemente la voz del Padre aprobando a Jesús y diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Sí? O sea, él tenía prueba y testimonio de que Jesús era el que había de venir. Sin embargo, acá, ¿no? En la prueba, en la dificultad, es como que tuvo esta situación de angustia y de dolor, ¿no? Entonces, termina diciendo acá el Señor, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí, ¿no? Leyendo otras versiones de la Biblia en castellano, en español, ¿no? Otras traducciones, dice, feliz el que no se escandalice de mí, ¿no? Y la frase es un poco extraña, leamos la versión que leamos, pero este bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí, significa que dichoso y feliz es aquel que reconozca en Jesús al Mesías y que no dude de esto. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque había muchos que dudaban de que Jesús fuese el Mesías, porque sí, si bien por un lado veían los milagros, veían las señales, pero había un concepto equivocado de cómo iba a ser este Mesías, por lo menos en su primera manifestación, en su primera venida. Ellos esperaban una suerte de segundo David, un gran general, un poderoso rey que se sacaría el yugo romano de encima. Sin embargo, vemos que el cumplimiento en una primera parte, en esta primera venida, se estaba realizando en las sanidades, prodigios y milagros, pero acá vemos el Cordero de Dios, ¿sí? Todavía no vemos al Rey de Reyes viniendo en gloria y derrotando definitivamente al enemigo, ¿no? Que eso es para los tiempos finales. Entonces, por eso dice, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, ¿no? Y esto nos recuerda a las palabras del apóstol Pedro, ¿sí? En su segunda carta, donde también quería compartirles, ¿no? Un poquito esto del tropiezo, ¿sí? Porque Cristo es la roca, ¿sí? Jesús es la roca, dice la palabra del Señor en muchos textos de la Escritura. Pero mire lo que dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 6, 7 y primera parte del 8, ¿no? Dice, Primera de Pedro, para los que buscan en la palabra del Señor, capítulo 2, versículos 6, 7 y 8. Dice, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. ¿Sí? Está hablando de la roca que es Cristo. Dice, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Entonces, para los que no creen, el Señor es tropiezo. Por eso dice, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Pero los que creemos, y todo aquel que cree, Jesús no es piedra de tropiezo, sino que Jesús es la piedra principal del ángulo, ¿sí? Y es precioso para cada uno de nosotros, una piedra escogida y preciosa, dice acá el apóstol Pedro. Entonces, hermano, confiemos en el Señor, ¿no? Confiemos en este Jesús glorioso que un día hizo milagros en nuestra vida, que nosotros sabemos de aquellos hermanos y hermanas de nuestra iglesia que en algún momento recibieron una sanidad extraordinaria en sus cuerpos. Recordemos aquellas cosas que el Señor contestó a nuestras oraciones de una manera innegablemente milagrosa y sobrenatural. Traigamos a la memoria esas cosas. ¿Por qué?
porque eso nos va a renovar en la fe. Y si nosotros vamos a la Escritura, ¿sí?, como Jesús le dio el libro de Isaías para que él viera la palabra, y recordamos y traemos a la memoria los hechos gloriosos del Señor, de nuestra propia vida y de nuestra propia época en nuestros hermanos, en nuestra iglesia, eso nos va a renovar, nos va a llenar de gozo espiritual, y el temor, la angustia, la duda que nos sobreviene ante una dificultad, ante una tormenta de la vida, se va a disipar por el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Porque en el Señor tenemos gozo, en el Señor tenemos paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, ¿no? Yo no la doy como el mundo la da, dice el Señor. ¿Por qué? Porque es una paz sobrenatural. ¿Sí? Nosotros podemos caminar por encima de las olas que pueda generar la tormenta que venga sobre nuestras vidas. Porque van a venir pruebas, van a venir dificultades, pero nosotros confiamos en el Señor. Y como dice la palabra, dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Entonces, una vez más, para que quede claro, querido hermano, ¿sí?, querida hermana, que tal vez en este momento usted está siendo probado o está enfrentando alguna dificultad, lo primero que tiene que hacer es llevar su carga, su temor y su duda al Señor mismo. Y el Señor, a través de su palabra y recordando los hechos gloriosos que el Señor le mostró en otros tiempos, Él le va a renovar en la fe y usted va a tener victoria, gozo y bendición. Y si hay alguien que está escuchando esta palabra y que todavía no conoce al Señor o que todavía no ha experimentado estas cosas que estamos hablando, tal vez hoy lo está llamando el Señor. El Señor lo llama a formar parte de la familia de Dios, a ser parte del redil de Cristo. ¿Y cómo se hace eso?, se preguntará alguno. Es por fe, es aceptar a Cristo como su Salvador personal por la fe. Es reconciliarse con Dios el Padre, reconociendo que somos faltos, que somos pecadores, todos somos faltos y pecadores, arrepentirnos delante de Dios y creer de todo corazón que Jesús es el Mesías enviado y que Él murió y resucitó al tercer día y vive. Y a través de esa fe gloriosa, el Señor le va a dar salvación, vida eterna, de pura gracia, de pura misericordia, y el Señor le va a dar pruebas de su poder, pruebas de su misericordia, pruebas de sus milagros. El Señor se va a manifestar en su vida y usted también, siendo parte de la familia de Dios, va a poder disfrutar de estas cosas y tener la paz, la confianza de los hijos de Dios cuando vengan las dificultades, como le pasó a Juan, como le pasó a Jeremías y como le pasa a todo aquel que está caminando por esta vida. Pero la diferencia de tener a Cristo y no tenerla es totalmente diferente, ¿se da cuenta? Entonces, gloria al Señor por su palabra, gloria al Señor que podemos caminar con Él en su amparo, en su seguridad y en su amor. Bueno, quisiera hacer una oración para que el Señor fortalezca espiritualmente en la fe, aquel que lo necesite en esta hora, y que si hay alguien que todavía no ha recibido a Cristo en su vida, en su corazón, que se anime a hacerlo en esta hora. Voy a estar orando. Padre amado, Cristo eterno, misericordioso Señor, te damos gracias por tu palabra que nos enseña tu carácter, Señor, tu carácter misericordioso, bueno, paciente. Y también, Señor, nos enseña lo que pasa en nuestro corazón en las distintas circunstancias de la vida, Padre. Oh Señor, venimos ante ti, como hizo Juan, Señor. Venimos ante ti, traemos toda carga, toda dificultad, toda duda, todo temor, Señor. Y recibimos tu palabra, recibimos la Escritura y también te damos gracias por todos los milagros que hemos presenciado, que hemos testificado, Señor, a lo largo de nuestra vida cristiana, Padre. Gracias, y te pido en esta hora, Señor, que tú renueves en la fe aquel hermano, aquella hermana, Señor, que en este momento está pasando por una dificultad, por una prisión de angustia, que está en algún maqueronte espiritual y las dudas están ensombreciendo su mente, su corazón. Bendice y renueva ahora, y que el gozo de tu espíritu y la paz que viene de ti estén rebosando en el corazón. Y si hubiera alguien que aún no te conoce, manifiéstate, Señor, al corazón de cada amigo, de cada amiga que todavía no te ha recibido como Salvador personal y que lo pueda hacer, recibiéndote a ti por la fe.
Te damos gracias por todo y nos ponemos en tus manos para gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Que Dios lo bendiga mucho.